El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Esta noche, como todos los sábados, quiero agradecerles por permitirme ingresar a sus hogares y sostener este diálogo permanente. Para este conversatorio de hoy de país, he invitado a uno de los politólogos que hace mucho tiempo nos acompañó y nos sigue acompañando. Se trata del catedrático, profesor universitario, analista político, el doctor José Julián Serrano, quien nos va a acompañar para hablar sobre los temas de país, de lo que está ocurriendo en este momento en el país y de lo que va a suceder posiblemente en el análisis de lo que vamos a hacer. Usted sacará sus propias conclusiones, como siempre lo decimos aquí, doctor Julián. José, muchas gracias por estar aquí en este programa conversando con Luis Hermes y por acompañarnos nuevamente. No, doctor Luis Hermes, a usted muchísimas gracias por la invitación. Estábamos hablando ahorita detrás de cámara, ya son 20 años de este espacio y hace mucho rato que no venía, pero muy complacido de estar con usted y por supuesto con todos los televidentes. Un saludo muy especial a conversar con Luis Hermes. Sí, señor. Sí, señor. Van a ser 20 años. Ya hace mucho tiempo usted venía aquí en forma muy periódica a acompañarnos, pero ahora pues con tanto te tiene que atender como coach, que se dice ahora, de algunos partidos políticos. Es un honor para nosotros poder compartir este momento y hablar de temas de país como lo hacíamos anteriormente. Hoy vamos a tratar los problemas de Petro y en cómo va el país en la era Petro. Para nadie es un secreto, aquí analizamos y trajimos el primer consejo de gobierno que realizó el presidente Gustavo Petro, donde se presentaron algunas situaciones muy complicadas, empezando con lo que expresara la señora vicepresidenta y en ese momento ministra también del Ministerio de la Igualdad, y que pues obviamente ella renunció protocolariamente como lo hicieron todos los ministros y los directivos de institutos descentralizados, a quien Petro pues le había solicitado que por favor presentaran su renuncia. La ministra presentó su renuncia protocolariamente, el doctor Gustavo Petro le aceptó la renuncia y por supuesto nombró al doctor Rosero en esa posición, que de todas maneras, aunque se considera como una ficha de la vicepresidenta, la doctora Márquez, pues no deja de ser una situación que le pareció muy incómoda a la vicepresidenta, pues que esa situación se hubiese dado sin que ella hubiera renunciado, no protocolariamente, ella no renunció en forma total, sino que lo hizo protocolariamente, esperando de pronto que Petro la conservara, pero ella había dicho que ella no era capaz de sentarse ni con Benedetti, ni tampoco era capaz de sentarse con la actual canciller, la doctora Laura Sarabia. Entonces, ante esas condiciones, el Gustavo Petro, que sí quería estar con ellos, se presentaba una situación muy conflictiva, o era ella como vicepresidenta, o era él como presidente que quería tener a el doctor Benedetti muy cerca de él, y por supuesto lo saca de la Secretaría Privada donde lo iba a tener y lo nombra como ministro del Interior, postura que ha venido defendiendo y que ya tuvimos la oportunidad, mi apreciado José Julián,
de verlo en el Congreso de la República defendiendo la reforma a la salud, que de hecho ya pasó en la Cámara y que vuelve al Senado, ya estuvo antes en el Senado, vuelve al Senado para recibir los 2 debates que le quedarían faltando. Ahí se ha presentado de todo, pero la reforma ya no va con 60 artículos como iba, aparecieron unos artículos nuevos y ya va con más de 80, pero así y todo va para el Senado de la República. Doctor Julián, aquí estamos pues analizando lo de Petro. Primeramente teníamos eso. Y lo segundo que vamos a analizar es que Petro nombró a otros ministros para poder surtir las carteras de los que renunciaron. Y allí encontramos, por ejemplo, que ha nombrado ministros inclusive de los partidos para darle juegos a los partidos, allí parece que hay alguien del Partido Liberal o va a estar alguien del Partido Liberal, parece que hay gente del Partido Conservador, en fin, está haciendo un gabinete, podríamos decir así, muy gallopinto, como se dice vulgarmente. Y sobre todo, doctor Luis Hermes, tratando de recuperar ese momento inicial del gobierno cuando hablábamos de un partido de consensos, cuando hablábamos de un un gobierno de consensos, un gobierno que buscaba siempre acuerdos y que pues finalmente no se dio por varias circunstancias, entre otras circunstancias, pues el carácter del presidente. Pero quiero irme un minutico atrás, doctor Luis Hermes, si me lo permite, con el tema de Francia Márquez. Francia Márquez la ha tenido difícil no solamente como ministra, sino que la ha tenido difícil como vicepresidenta. Y lo que lamenta uno de una figura como la de Francia Márquez es que después del poder que demostró, yo no sé si recuerda los primeros momentos de la campaña cuando todo el mundo decía que la fuerza de Francia Márquez estaba siempre presente, digamos, desde su afiche. Soy porque somos, es un lenguaje político construido semióticamente de manera muy fuerte. Y creo que a Francia Márquez se dedicaron, digamos, su propia visión, su propia sistema de administración, pues no dio mayor resultado, y el mismo gobierno se dedicó también a opacarla. Hoy en día, lo que usted dice, para mí fue sorprendente que el presidente, no por la gestión de Francia Márquez, muy seguramente la gestión de Francia Márquez daba para que no siguiera en el ministerio, pero digamos la fuerza política que Francia Márquez representa, finalmente ella puso votos, igual que puso votos Gustavo Petro, sí se hizo un poco raro frente, digamos, a los partidarios de Gustavo Petro a haberle tomado la palabra de la renuncia. Pero aún es más, ahí estamos viendo imágenes del primer Consejo de Ministros televisado, creo que en la historia del país, pero en el segundo ya Francia no estuvo. Sí, señor. Entonces, eso es un momento también político que hay que saber leer. ¿Por qué Francia Márquez no estuvo? No estuvo porque ella se negó a estar con el ministro del Interior, Benedetti, o porque no la invitaron. Entonces, es un mensaje político supremamente fuerte para el pacto histórico y para el grupo, obviamente, que representa el presidente Gustavo Petro. No, y para el grupo que representa a Francia Márquez, porque la pregunta que yo le iba a hacer ahorita, José Julián, es: si bien es cierto, Francia Márquez en un momento histórico del país, es la primera vicepresidenta negra que tiene el país. Pero además de vicepresidenta y negra, es la primera mujer que no tenía ninguna experiencia y una experticia específica en el Estado, y que además ella misma reconocía que hacía unos meses atrás había estado de empleada doméstica en una casa. Sí, esa es la fuerza política de Francia Márquez, y creo que esa es la fuerza política que no supieron leer en el gobierno. Es decir, la figura del vicepresidente o la vicepresidenta en Colombia de todas formas es una figura enrarecida, que no tiene mayores funciones, a la que le designan otras tareas porque no tiene funciones constitucionales salvo reemplazar en ausencias definitivas al presidente, porque incluso en las temporales el presidente nombra a alguien de su gabinete y lo deja como ministro delegatario. Pero la fuerza política de lo que representa Francia Márquez para la zona que más le aportó votos al presidente Petro es algo que creo que no supieron leer en el gobierno, no le dieron su lugar, y Francia Márquez obviamente por esa, digamos,
por esos no tecnicismos, por esas no capacidades en temas de administración, pues también se fue opacando un poco. Y se dejó meter también en debates nacionales que eran irrelevantes. Exacto. El tema de la pelea con la periodista Vicky Dávila, que ahora sabemos pues que estaba haciendo además que su candidatura, con el tema del helicóptero, que trivializaron una figura tan fuerte como era la de una mujer afrocolombiana, no de la élite colombiana, no de la élite política, de Suárez, Cauca, ¿no? Un lugar invisibilizado totalmente en el país, de eso que los políticos... Y de un corregimiento además, exacto, que de esos que los políticos en Bogotá llaman la Colombia profunda, ajá, que no es otra cosa que la Colombia olvidada. Sí, habían dos preguntas que te quería hacer, José Julián. ¿Tú crees que en las condiciones en que está en que se encuentra el gobierno de Petro, ha sido una constante casi que los vicepresidentes casi siempre salen mal con los presidentes? Por supuesto que, como tú lo expresas, la Constitución misma es que dice que el vicepresidente no tiene ninguna función distinta a reemplazar al presidente en las ausencias no temporales, sino en las ausencias definitivas o en caso de una incapacidad médica, porque si no lo tiene que representar otra persona diferente que sea del mismo, uno de los ministros que sea de su mismo partido o de los partidos que lo avalaron. La Constitución así lo reza. Pero también el presidente puede atribuirles funciones, como en el caso que lo hizo con Francia, que la nombró ministra de un ministerio que se creó y muchos dicen para tal fin. Entonces la pregunta que yo te iba a hacer, Julián, es, ¿tú crees que si Francia se volviera a presentar para una candidatura presidencial, tú crees que Francia desperdició, no volvería a sacar una votación importante, ella sola no sacaría una votación importante, o tú crees que sí la sacaría? La primera. Y la segunda, ¿no crees que Francia se desgastó, tú mismo lo acabas de decir, y se dejó coger la caña para meterse en disputas que no le pertenecían y debía acercarse más a ir construyendo un futuro que le podría haber dado resultados? Definitivamente, en este momentico, en Estados Unidos hay un término, en el idioma anglosajón hay un término que dice el pato cojo. El pato cojo es todo presidente que está llegando a su último periodo de mandato, a sus últimos meses de mandato, cuando ya la campaña presidencial empieza a ser más importante que la figura presidencial. Todos estos debates que hicieron que Francia Márquez se metiera en peleas, digamos, demasiado domésticas, le quitaron esa fuerza a Francia Márquez y ella termina después, unos meses, diciendo: yo no tengo ningún tipo de aspiración política para continuar en el ejercicio de la política y menos como presidenta. Entonces eso cala, doctor Luis Hermi, televidentes, en la mente de las personas. Inmediatamente empieza a verse la figura del pato cojo, es decir, una figura que no tiene poder. Así lo determinan, digamos, las personas cuando ya saben que una persona no está interesada en el cargo. Por eso, las personas que están interesadas en cargos y les preguntan, ¿usted tiene algún tipo de aspiración? Aunque no la tenga, jamás lo admiten. Jamás dicen, no, es que no tengo aspiraciones, porque siempre necesitan estar en el juego político. Creo que esas disputas domésticas de Francia Márquez, las disputas que la aminoraron, que le bajaron esa fuerza que tenía ella en campaña, hicieron de ella la situación incómoda en la que está hoy. Pero además ella misma se presenta como el pato cojo, donde manifiesta que no tiene aspiraciones. Y a la gente que la sigue, a la gente que la necesita, le gusta seguir gente que tiene aspiraciones y gente que sobre todo tiene vocación de poder. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, los votos que sacó Francia Márquez, los votos que le aportó Francia Márquez a Petro presidente, pues fueron muchísimos. No recuerdo ahorita la votación que obtuvo Francia Márquez cuando estaban haciendo la consulta previa del pacto histórico, pero creo que fueron alrededor de 3 millones de votos o 4 millones de votos. Entonces, muy seguramente esos 4 millones de votos fueron endosados directamente a la campaña Petro presidente. La fuerza que tuvo el gobierno por primera vez en la izquierda de Colombia se le debe a Francia Márquez como figura política, sin lugar a dudas. Claro, Francia aportó en la presentación
de la consulta de ellos, pues un poco más de 800.000 votos, que fueron muy importantes. Pero sí, como tú lo dices, José Julián, por supuesto que sí aportó una votación muy grande. ¿Por qué razón? Porque era una cosa novedosa, una cosa que rompía un modelo y abría las puertas a rompía ese celofán de que los negros nunca habían podido llegar a unos niveles de esa altura. Y el único que por allá había estado cuando estuvo el presidente Uribe, que nombró a una ministra de Cultura, a la doctora Paula. Entonces, bueno, eso fue una cosa, wow, del otro mundo. Y eso porque en los Estados Unidos creían que es que le preguntaron a Uribe que si era que en Colombia no habían negros, porque nunca se había considerado a un ministro negro, no se conocía a ministro negro. Entonces, en esas condiciones fue que el presidente se encontró con el deseo de tener que nombrar una ministra negra y obviamente nombró a la doctora Paula, que lo hizo divinamente bien y representó a los afro de la mejor manera posible. Ya posteriormente, en este gobierno que abre las puertas, ya con la vicepresidenta negra, pues el presidente se encuentra en aperturar y nombra, pues como todos sabemos, primeramente nombra a una pesista, a la doctora María Isabel Urrutia, la nombra como ministra del deporte y nombra a otra negra también como ministra de educación y nombra a otro negro por primera vez en la historia como embajador en Washington, que fue el doctor Murillo, y entonces se van abriendo las puertas para dar oportunidades a que se entendiera que, como manda la Constitución, Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Aquí nadie puede decir yo soy blanco. No existe la posibilidad de que Colombia tenga un blanco puro. Todos vienen de una mezcla con indios, con negros, con blancos, españoles, y desde allí viene toda la mezcla. Si uno se pone a ver, y yo le mostraba en estos días a alguien, a un nieto mío, que pues tengo negros, tengo blancos, y yo tengo nietos blancos. Entonces, si yo voy con un nieto y lo voy llevando de la mano, ese niñito, pues está blanco, pues no es nieto mío. No, aquí estamos todos. Fíjese, doctor Luis Hermes, que la ministra Aurora Vergara, que estuvo en el ministerio. Le voy a mostrarles un nieto mío. Lo hizo bastante bien y hoy en día incluso varios medios de comunicación la reclaman como una ministra de Educación con altos pergaminos, además que dirigía el observatorio afrocolombiano de la Universidad ICESI. Entonces la ministra Aurora Vergara mostró pergaminos. Pero ¿sabe algo? También siento que no eran personas incómodas para el presidente. Es que claro, cuando la vicepresidenta es afrocolombiana, cuando la vicepresidenta debería estar tan cerca y además le aportó votos al presidente Petro, sí siento que el presidente Petro empezó a sentirse incómodo con la figura, digamos, protagonista de Francia Márquez. Incluso no sé, doctor Luis Hermes, si usted recuerda que en la campaña, en algún momento en la campaña política de Petro presidente, se llegaba a decir que Petro tenía ciertas intenciones de no nombrarla como vicepresidenta. Y no nombrarla como vicepresidenta hacía que, de algún modo, los votantes de Petro, que estaban muy fuertes en esta zona del Pacífico, por lo que Francia Márquez representaba, empezaron a hacer esa presión y muy seguramente si Petro no la lleva como fórmula vicepresidencial, muy seguramente el presidente Petro no hubiera tenido esa fuerza para ganar. Se desdibujó la vicepresidenta, no había tenido la experiencia en el poder, en el ejercicio del poder, muchísimo menos en el poder ejecutivo. Y obviamente esas son cosas que de algún modo se pagan. Pero como usted dice, sí hay figuras afrocolombianas supremamente importantes en este gobierno. La exministra Aurora Vergara, que fue no recuerdo ahorita si fue la primera ministra o la segunda de presidente Petro después de Alejandro Gaviria. Pero igual fue una figura muy reconocida que hoy incluso medios en Bogotá la reclaman por sus capacidades en materia de educación y por lo que entiendo se está además preparando para lo que viene, doctor Luis Hermes, en estas elecciones. Sí, señor. La ministra Aurora, una chocuana de nacimiento, pero radicada en la ciudad de Cali,
creció aquí, ha sido investigadora en la Universidad ICESI, por supuesto. Yo alguna vez la conocí en un curso que se hacía allá en la universidad y me pareció muy interesante, muy preparada, una muchacha que habla perfectamente el inglés, habla sin ningún problema, tiene una formación con postdoctorado, entonces muy preparada y como tú lo dices, lo hizo muy bien durante los meses que desempeñó esa cartera y creo que le dio la altura. El magisterio, que es tan complicado, la recibió con honores. Pienso que al meter un puro sangre ahí fue viceministra de Alejandro Gaviria y ministra después de Propiedad cuando sale Alejandro Gaviria. Exactamente, entró de viceministra de Gaviria y luego entró como ministra. Y pienso que Petro ahí sí se equivocó, pues dejando las cosas muy claras, pues metió un amigo de él, de un pura sangre, pero pues pienso que Petro se equivocó en esa cuestión. Pienso que este ministro, si bien es cierto, está dentro del campo de la educación, para mí no ha hecho nada distinto a lo que está diciendo el presidente, pero no está mostrando hacia dónde debemos dirigir la educación con resultados que debieran ser muy prácticos y que la doctora Aurora conocía muy bien cuál era la directriz para dónde iba a llevar el país. Lo otro importante aquí que te hacía la pregunta es, ya tú parte la contestaste, mi apreciado José Julián, es, por supuesto, si la misma doctora, la doctora Márquez le dice al presidente que no tiene deseos de ser candidata presidencial o de seguir en esto, pues primeramente ya no puede volver a presentarse porque los votantes no le van a creer. Eso no es serio. Y lo segundo es que ella se dejó picar, pienso que le faltó tacto en la presentación de sus quejas que tenía, porque sí fue fuerte con el presidente. Demuestra un divorcio enorme que hay ahí. Pero mire que eso, en términos de comunicación política, se hubiera podido apropiar de esa fuerza. Lo que pasa es que en política la cosa es muy fregada, porque uno no puede ser fuerte a raticos, a ratos sí, a ratos no. Uno ve una carrera como la de Gustavo Petro, ha sido furioso toda la vida, digo furioso en el buen sentido, furioso en fuerte toda la vida, toda su carrera política, siendo el mejor senador de la República, ha sido coherente. Exacto, ha sido coherente con su fuerza y ha sido coherente con sus temas. Pero yo pensé, y le digo sinceramente, que después de ese Consejo de Ministros, la vicepresidenta iba a continuar con una postura fuerte, férrea, frente al gobierno, pero uno no puede ser en política fuerte un día para la Cámara y para el otro día salir a ser absolutamente débil o volverse a desaparecer de los medios de comunicación y no ser coherente, digamos, con esa postura que ella tuvo. Fíjese cómo, por ejemplo, es coherente este señor Bolívar. ¿Le gusta a la gente? ¿No le gusta a la gente? Muy seguramente si sale de ser el candidato del pacto histórico sufrirá una tremenda quemada, pero el tipo es coherente en sus temas, es coherente en sus dinámicas. Entonces eso hace que finalmente las personas, los electores, lo empiecen a reconocer como un perfil. A mí me dejó muy sorprendido esta semana, por ejemplo, cómo Armando Benedetti llegó al Congreso y tuvo un séquito de mujeres. Hay una fotografía que sería muy interesante si la pudiéramos poner, una fotografía de no menos 7, 8 mujeres detrás del ministro del Interior, y uno dice, ¿es poder? ¿Es porque son amigos, finalmente han sido congresistas compañeros durante muchos años? ¿O es porque esa figura de poder y esa figura de carácter o esa coherencia que también tiene este señor, coherencia no para bien desde luego, sino para, digamos, para hacer una política tradicional, corrupta, pues todo lo que sabemos, pero finalmente es coherente con sus formas y eso le gusta a la gente y le gusta a los electores? Creo que ese también es uno de los principales temas de Francia Márquez, que no es coherente en su fuerza, incluso en su fuerza física, en su fuerza corporal, en su imagen. Recordemos, vuelvo y le digo, ese afiche de soy porque somos, que semióticamente era una palabra supremamente fuerte. Sí, señor.
Entonces, ya el presidente ahora... bueno, veamos la otra cosa. Otro que fue bien fuerte en la reunión en esa primera reunión fue la de Alexander López. Alexander López también dijo que le hablaba al presidente no con deseos de hacer política, que no estaba haciendo, sino que... Entonces, él también renunció irrevocablemente a la Dirección Nacional de Planeación, pero le ofrecen lo cambian con Benedetti, le ofrecen la Secretaría Privada. Mire, ahí está la fotografía de la que le hablaba. Ahí está, ahí está Benedetti. Benedetti criticado por las mujeres por violencia intrafamiliar en Madrid, saca cuchillo a la esposa, le saca cuchillo a la suegra, y son las mujeres del Congreso muertas ahí, cristianas, y todas son católicas, las veo por la cruz. Y representantes a la Cámara. Y representantes a la Cámara todas, y mire esa emoción con que reciben este hombre. Al final el tipo lastimosamente es coherente para el lado que sucio de la política, pero eso le gusta lastimosamente a la gente. Y hay una cosa muy curiosa. Cuando él entra al Senado, la primera vez que entra, le dicen que las mujeres están bravas con él y que no lo van a respaldar. Él dice, son 7. Ajá. Sí. Son 7. Sí. Es decir, no, pues mire, ahí tiene el séquito de mujeres acompañándolo, dándole besitos y todas las cosas. Y la otra que, no sé si recuerda, esta semana salió la otra de Catherine Miranda, diciéndole, te saludo cuando no esté en los medios de comunicación. Imagínate tú. Entonces es una postura realmente que es para los medios, pero no son posturas realmente de caracteres personales. ¿Qué actitud? Qué desdoble tan horrible eso, ¿ah? Ante el público hacemos que yo soy tu enemigo, no nos conocemos. Pero acá, démonos besos y abracemos. Así es. ¿Ah? Así es. La Catherine Miranda, que ha sido la primera banderada pues, en todo este problema. De acuerdo. Pero ese carácter, digamos, que debería tener la vicepresidenta, lastimosamente no lo tiene y se lo han cobrado. La imagen de la vicepresidenta la midieron hace 2 semanas. Hicieron un tracking que tuve la oportunidad de conocer. Doctor Luis Hermes no llegaba al 20% de aceptación. Es dramática la imagen de la vicepresidenta. Sí, ya le va a quedar duro ya. Sí. Creo que. Y puede que. ¿Cómo revisamos eso? ¿Qué golpe hay en la comunidad afro con eso? Porque eso se cobra, eso tiene resultados. Y si usted me lo permite, para mí fueron 2 fiascos. El de Francia Márquez mucho más fuerte, pero el del canciller Murillo un fiasco más disimuladito, pero al final fue un fiasco. Y le cuento por qué, doctor Luis Hermes, según mi punto de vista y a los televidentes. Él no creía, por ejemplo, en el tema de las elecciones de Venezuela, pero mandó representantes diplomáticos a la posesión del presidente Nicolás Maduro. Así fue. ¿Sí? No creía en todo este tema de la política de cara que estaba teniendo el presidente Petro con Donald Trump, pero no fue tampoco capaz de pararse. Yo sé que es difícil parársele al jefe, y más cuando el jefe es el presidente de la República. Si usted tiene carácter, se tiene que parar, pero yo me voy. Exactamente, pero si usted tiene carácter, que en política el carácter es indisoluble para poder ascender en los cargos, para poder tener ascendencia en la gente, tener carácter es indisoluble, y Murillo no lo tuvo. Entonces se aguantó, se comió, como decimos popularmente, el sapo de la política con Estados Unidos, y se comió el sapo de la política con Venezuela, que él mismo no creía en esa política porque él alegaba que no estaban las actas, para después, doctor Luis Hermes, salir 8 o 15 días después, cuando hubiera podido salir en el momento justo, en donde la gente le hubiera podido decir lo que usted acaba de decir. No tiene carácter, o sí tiene carácter, el tipo es bueno para ser presidente. Y hombre, un presidente sin carácter es muy complicado, o un líder sin carácter es muy complicado. Para mí en la práctica salió por la puerta de atrás. Sí, porque yo siento igual. Perdió la nacionalidad norteamericana, y quien pierda la nacionalidad norteamericana no la puede volver a recuperar. Quien la haya recibido y la vuelve a solicitar ya no la puede tener. Entonces, perdió la nacionalidad norteamericana. Salió, como usted dice, le faltó carácter para presentar su postura. Yo no estoy de acuerdo con esto de Venezuela y me retiro. Punto. Ese era el momento de irse. No tenía que esperar 15 días. Se aguantó también la cuestión de los pasaportes. Esa es otra. Que él debió también tener claridad en eso y no la tuvo.
Es decir, creo que no lo hizo bien. Ahí sí, como dicen las mamás, doctor Luis Hermes se quedó sin el pan y se quedó sin el queso. ¿Por qué se quedó sin el pan? Pues porque salió de ser una figura presidenciable, porque estuvo haciendo una muy buena gestión cuando estuvo en el gobierno Santos. No, y cuando estuvo de embajador en Washington. Y cuando estuvo de embajador en Washington, además primer afrocolombiano en esa dignidad. Y segundo, se quedó sin el queso porque él no es el fuerte del pacto histórico. Entonces, al final, el fuerte del pacto histórico son otros, es Bolívar, es el mismo López, bueno, son otros, no sabemos cuáles van a emerger, el mismo Roy Barreras podría ser, y a él le toca llegar a pelear en ese espectro político una candidatura que no tiene porque él no es fuerte en el pacto histórico. Y ya la gente no lo ve como un hombre de centro, moderado como lo veía antes, pues no lo ve como un hombre de centro pues porque estuvo en el gobierno de izquierda defendiendo posturas de izquierda, líderes de izquierda en los que no creía, líderes latinoamericanos de izquierda en los que además no creía, como el señor Nicolás Maduro. Exactamente, no digamos que no tenía carácter para no herir la susceptibilidad de ninguna persona, específicamente el doctor Murillo, pero que no tuvo postura en su momento. Digamos que le faltó en ese momento. Le faltó en el momento. Le faltó para poder decir me voy. Sí, no lo hizo. Y en este momento creo que está bien, inclusive en las encuestas está muy abajo. Sí, ¿no? Porque es lo que le digo, mire, el espectro político de él, antes de ser ministro de Relaciones Exteriores de Petro, era de centro, era un hombre de centro, más tirado incluso a la derecha, porque había trabajado con el presidente Santos y con otros gobiernos, y en instituciones más de derecha que de centro. Pero al hacer parte de un gobierno de izquierda, ya los de centro no necesariamente van a votar por él, y además se vio muy desdibujado, hombre. Lastimosamente, a veces creo que, yo no sé, doctor Luis Hermes, si es que les gustan mucho los sillones, se acomodan bastante en el poder, o no sé qué tienen, pero debió irse 20 días antes. 20 días antes en política es un timing que es indispensable leer. El timing en la política es indispensable leerlo. Usted no se puede esperar 15 días porque en 15 días pasan muchas cosas. Sí. En 15 días se le posesionó Maduro y él quedó avalando la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, señor. Entonces, lo otro es que ya ahora tenemos el nuevo gabinete. En el nuevo gabinete encontramos personajes y ya hizo la segunda reunión de gabinete y la hizo abierta y como que respiró más tranquilo. Sí, estuvo más tranquilo. Ya todo el mundo adecuado. Lo que pasa, doctor Luis Hermes, es que en el primer Consejo de Ministros televisado, primero sí fue para evitar una encerrona. Es decir, el presidente Petro sabía que al poner a Benedetti y todos sus ministros le iban a hacer una encerrona y lo evitó poniendo las cámaras de televisión. Digo, lo evitó entre comillas porque finalmente hubo posturas un poco raras, ambivalentes, como la de la exministra de Ambiente Susana Muhammad, pero finalmente hubo posturas en contra. Pero este otro consejo ya fue más cuidado, fue más tranquilo, y excepto un par de memes que he visto por ahí de que les fallaron las matemáticas a los ministros, pues no ha habido nada más. Pero uno además sabe, doctor Luis Hermes, que en reuniones de trabajo es decir, televisa en una reunión de trabajo un comité de cualquier oficina y obviamente habrá cosas que la gente que está afuera no entiende o códigos que la gente que está afuera no necesariamente entiende. Fue más tranquilo en todo caso este consejo de ministros, ¿no? Pero fíjese sobre lo de la ministra del Ambiente, sobre Susana Muhammad. Ella renunció irrevocablemente y ese día casi llora y dice que ella no era capaz de sentarse con Benedetti y que todo lo que usted quiera, que ella sí acompañaba el gobierno, que ella no se iba a ir del gobierno, pero que ella con Benedetti no se sienta. Entonces el presidente le puso, ¿usted se sienta o no se sienta? Sí. Entonces ella dijo, yo renuncio. Y renunció irrevocablemente al gobierno, al ministerio. Tengo entendido que ella estaba fuera del país, estaba en el Congreso de la COP. Sí. No, pero ya retornó. Porque está metida en esa polémica con el alcalde de Bogotá. Está en eso, pero hasta donde yo tengo entendido, pareciera ser que va a ser la directora de Planeación Nacional, puesto que dejó a Alexander López, que también habló de Benedetti, que Benedetti no se merecía estar allí, que no sé qué, y todo. Y mire. Pero, ¿sabe una cosa, doctor Luis? Pues en política todo es tan raro, todo es tan extraño y nada es cierto hasta que todo es cierto. Susana Muhammad sí suena mucho para ser candidata
a la presidencia por esa fracción del pacto histórico, y creo que a ella le convendría muchísimo más abstenerse de estar ya en un gobierno que entró en esa era de pato cojo. Pero para decirlo abiertamente, una superministra, al menos en lo que tuvimos la oportunidad de ver, los que vimos de cerca la COP16, un liderazgo no solamente nacional, un liderazgo internacional muy fuerte de la ministra Susana Muhammad en ese espacio de la COP16. Ahorita está metida en otra polémica por allá con el alcalde Galán. Galán, sí. Está metido en un problema bien duro porque pues o es la ampliación de Bogotá según el alcalde o es también el medio ambiente que tiene que perpetuarse para las futuras generaciones. Así es. Dentro de ese campo encontramos que ya empezaron a funcionar los nuevos ministros al lado de los ministros que quedaron. Esta es la segunda vuelta y creo que es la etapa final. Ya le falta al presidente un año, 14 meses, 4 meses, 3 meses más o menos, ya está por terminar. Pensaría que estos serían los últimos ministros, pero año y 6 meses le quedan. Año 5 meses. Pero los fusibles siempre se están quemando en meses. Todavía falta nombrar el ministro del Comercio, que no lo han nombrado. Que va a ser para el Partido Liberal. Ese ministro de Comercio que acaban de sacar, que le acaban de aceptar la renuncia, es otro personaje. O sea, llegó a la DIAN como súper disruptivo, luego ministro de Comercio, de Comercio Exterior, y desdibujaron una polémica. Totalmente, y sale por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Es un quema, lo que usted dice, fusibles. ¿Sí? Por la puerta de atrás. Sí. Y no bien salido. Y parecía que cuando salió de la DIAN al Ministerio del Comercio, se pensó que era lo máximo. Pero no. Es decir, lo que se llama ser fusible se quema muy rápidamente, y entonces por eso no podemos decir que el presidente está cerrando las puertas con estos ministros que acaba de nombrar en este momento para terminar aparentemente su gobierno. Pero el otro análisis que hay que hacer, mi doctor José Julián, es cómo viene el pacto histórico. Ahora en el mes de octubre, si mal no estoy, son las consultas de los partidos y de Raimundo y todo el mundo, el que quiera consultar, para candidaturas, para congreso, lo que quieran. Sí. ¿Cómo ve usted eso? Pues hombre, lo que le Usted que anda recorriendo aquí el Valle del Cauca con algunos partidos, acompañándoles y dándoles ideas. Pues lo que sí le puedo decir con toda certeza es que se están preparando. Y se están preparando desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático. Si usted se fija, el rigor de las declaraciones también ha bajado un poco, porque se tienen que empezar a acomodar las cargas. ¿Cómo lo veo? Yo veo 3 consultas muy interesantes. Pero el pacto histórico me parece súper interesante porque ahí hay muchos líderes que quisieran sacar la cabeza. Finalmente no sabemos qué va a hacer Alexander López, si se queda más tiempo allí o si finalmente se retira. Pero está Gustavo Bolívar con el ex canciller Murillo. Está esta señora Pizarro, la congresista Pizarro. Entonces hay varias personas que en esa consulta sí van a marcar un termómetro político interesante. El otro momento interesante en política que va a ser el de los verdes, porque toda la fracción de Claudia López y de Angélica Lozano abandonaron el Partido Verde, se eyectaron del Partido Verde y o por lo menos deben empezar a construir nuevas alianzas al interior del partido, o lo que se dice... crear partido, porque ahorita no tienen partido. No, y nadie las va a recibir porque pues, no hay forma. O sea, ¿dónde va a llegar Claudia López? ¿Al liberalismo? No creo, pues al conservatismo muchísimo menos. Entonces, seguramente les va a tocar salir a hacer la figura de firmas o salir a crearse un nuevo movimiento. Y otro que va a estar muy interesante que está ya muy interesante, es el tema del Centro Democrático con la outsider que nadie se esperaba, que es Vicky Dávila, ¿no? Porque Vicky Dávila llegó a usurpar un poco el terreno que ya tenía Paloma Valencia, un poco el terreno que ya tenía María Fernanda Cabal y el propio Miguel Uribe. Entonces ella llega también siendo outsider en política, y los outsiders, doctor Luis Hermes, usted lo sabe muy bien, tienen la fuerza de la sorpresa. Si Vicky Dávila catapulta o coge para sí la fuerza de la sorpresa,
va a incendiar las consultas del Centro Democrático. Eso se está poniendo muy sabroso. Ya van más de 80 candidatos para la presidencia de la República. Sí, sí, sí. El pacto histórico también seguramente tiene que hacer una consulta para Senado, Cámara. No sé qué otro partido vaya a hacer pues de esa los, consulta. digamos de los que marcan. Porque hablan de lista cerrada. Sí, Partido Liberal, muy seguramente, Partido Conservador, pues. Bueno, y está la polémica del Centro Democrático, porque usted sabe que ellos normalmente no hacen consultas sino encuestas. Y esta vez María Fernanda Cabal, por ejemplo, dijo que encuestas a ella no le jala. Sí. No sabemos si le va a jalar Paloma Valencia. Seguramente Vicky Dávila sí tendrá que decir que sí, si la incluye en una consulta del Centro Democrático, porque pues es la outsider, es la nueva, es la que tiene que aceptar las reglas del juego si es que se decide jugar por el Partido Centro Democrático, que yo creería que hay unas enormes posibilidades. Pero las encuestas vienen mostrando que Vicky Dávila, pues, ese outsider que viene hablando usted, es cierto, sí, siempre dan sorpresa, podría pasar, hasta ahora en las encuestas viene mostrando estar de primera. Muestra. Pero sí tiene Vicky Dávila ya en el fondo la gran capacidad para ser una administradora de un país tan complejo como el nuestro. ¿Recuerda que le dije la fuerza de la sorpresa? Sí. El outsider tiene eso. El outsider tiene eso. Es como cuando llegó nuevo y llegó con votos y llegó con bueno, lo que pasó con la vicepresidenta. Llegó con la vicepresidenta. Exactamente, solamente que en la otra orilla política. Pero ojo, porque esa fuerza política, ese outsider, la política tiene momentos. O momentos, y esos momentos, ahorita Vicky Dávila marca muy bien porque llegó de primerita y llegó nueva y tal, pero eso lo tiene que reforzar con contenido, porque la política no es solamente forma, la política también es fondo. Y ese fondo se empieza a ver mucho más cuando se decanten todos esos 80 candidatos que usted está hablando, cuando ya no queden sino 8, 6, 5, 4 candidatos, ahí es donde se empiezan a desdibujar los personajes, que es lo que le pasó al ex candidato que perdió a Rodolfo Hernández, que perdió con el presidente Petro. ¿Qué le pasó a Rodolfo Hernández? Cuando los focos de la atención de su candidatura estuvieron puestos en él, se quemó, pues porque ya no tenía fuerza, solamente era un señor charachero que estaba hablando de anticorrupción, pero no tenía contenido. Obviamente 3 semanas antes de la presidencia de las elecciones se quema porque los focos estuvieron allí. Obviamente se tiene que reforzar con contenido. Ya llegando al final de este programa hay una cosita que quería que conversáramos frente a la migración. El presidente Petro tuvo una situación que para algunos la abordó en una forma que no era la más recomendada porque se podía perder el comercio, porque no era la actitud para que se perdieran unos recursos que los Estados Unidos entrega a Colombia a través de múltiples instituciones, entre esas USAID, que están en Colombia y que obviamente ayudan a los militares, ayudan a que se regalen unos aviones o que haya mantenimiento de estos aviones, y que por supuesto el comercio, el café, las flores y todo lo demás que se exporta se podía poner en dificultades porque el presidente se negó a que Estados Unidos nos enviara a los migrantes amarrados con grilletes y todo. Entonces él pidió que así no recibía los aviones donde iban a mandar a los deportados, que está haciendo una gran deportación con todos los países, especialmente los países de Sudamérica y pues obviamente los países que han permitido la migración, mucha gente de México, de Perú, de Bolivia, especialmente de Colombia, de Ecuador, a toda esta gente le está echando para acá, y la gente de Centroamérica. ¿Usted le parece, cómo le pareció la actitud del presidente allí? Yo creo que el doctor Luis Hermes, el presidente tenía nobles intenciones, ¿no? Es decir, que los nacionales no lleguen esposados de pies y manos, que no lleguen en condiciones, digamos, que atenten contra la dignidad, porque sabemos que los migrantes que están en Estados Unidos, la gran mayoría no son delincuentes. Digamos que el presidente tenía nobles intenciones. Lo que pasa es que estuvo supremamente mal manejado.
como casi todo lo que pasa en este gobierno. Cuando uno tiene nobles intenciones, pues tiene que hacer que esas nobles intenciones tengan las formas correctas, las maneras correctas. Y la manera correcta no era comprometerse con Estados Unidos a recibir los deportados y después a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, por una red social, empezar a decir, no, es que ya no los vamos a recibir y vamos a devolver a los aviones, porque no estábamos peleando con un país pequeño ni con un socio comercial pequeño, sino con el socio comercial más importante que hemos tenido históricamente. Al final el presidente tenía toda la manera, todo el control también, si se quiere, de recibir esos inmigrantes y no mostrarlos como los mandaba Estados Unidos. Hubiera tenido esa posibilidad incluso antes de generar la crisis que generó, que entre otras cosas le digo, doctor Luis Hermes, muy seguramente usted es un hombre muy informado y es un hombre que está muy cerca de la clase dirigente, pero estando cerca de la clase dirigente, incluso de la gente del comercio del país, fue la crisis más grande a la que Colombia se ha visto abocada, que afortunadamente se resolvió, como no suele pasar en política, tampoco en 12 horas. ¿No? En política las crisis empiezan muy fácilmente, pero no se terminan tan fácilmente. Entonces, al final, fue una crisis que se generó por las malas formas, por los malos manejos de unas nobles intenciones de un presidente pues, que estaba queriendo que sus nacionales no llegaran en condiciones infrahumanas. Eso lo compartimos. Aquí hablamos sobre eso. Pienso que el presidente tuvo muy buenas intenciones. No era la forma de recibirlo a los colombianos que venían deportados de los Estados Unidos, pero ya cuando ya los habían mandado, el presidente había dado la orden de que esos aviones llegaran, pues el presidente tenía que buscar una sindéresis para poder ver cómo resolvía ese problema. Y además tenía la forma, porque es que están llegando a Colombia, están llegando a su casa, pues no deje cámaras, no los muestre, déles condiciones dignas, después bájelos del avión y dé declaraciones como lo hizo la presidenta de México. La presidenta de México fue categórica, pero no hizo la crisis que... No, y él había podido haber dicho en qué condiciones me van a mandar a los presos. Desde luego. Si ya se tenía conocimiento que eso podía ocurrir, él debió haber dicho antes, yo sí lo voy a recibir, no voy a gastar mi gasolina, porque pues ahora empezó a mandar avión de acá gastando gasolina. Y lo otro, entonces no, yo no voy a hacer eso, pero yo sí los voy a recibir, claro. Pero envíamelos en condiciones dignas. Y lo otro es que imagínense lo que sintió esta gente, viene en vuelos de 3 horas, en otros de 6 horas que venían de Nueva York y tal. Para uno venir a un vuelo y devolverse, también uno que siente, mi patria no me está recibiendo, o sea, también hay que pensar las implicaciones que no entiende la gente que viene metida en un avión, porque son condiciones geopolíticas, digamos, que no tienen por qué entender, además vienen con un drama humano, un drama familiar, vienen desolados porque han construido su vida en 20 años en Estados Unidos, 15 años, 10 años, y vienen desolados y resulta que el gobierno colombiano tampoco los recibe. Eso estuvo supremamente mal manejada. Incluso desde el momento pues, seguir manejando las comunicaciones por Twitter, pues no debería ser. De todas maneras siguen llegando colombianos deportados. Este problema por lo menos no nos ha tocado con los aranceles hasta ahora, porque ya México ya le metió los aranceles. A Canadá. 25. A Canadá le metió los aranceles, a China le metió los aranceles. A nosotros nos ha dejado tranquilos. Pero ¿sabe una cosa que es curiosa? Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, está de salida, ¿no? Renunció, sí. está de salida. Y usted ha escuchado ese adagio popular que dice que una cosa es estar entrando y otra cosa es estar saliendo. Pues Justin Trudeau se paró firme porque sabe que el problema, el chicharrón le llega al primer ministro que lo vaya a reemplazar. Pero eso es una guerra económica que está ahí, que está pendiente con Canadá, con China y con México. Sí. Afortunadamente nosotros, digamos que nos salimos de ese panorama de guerra política, de guerra económica, tributaria. Felizmente nos tiene por fuera hasta ahora. Hasta ahora. Porque no tenemos el manejo del fentanilo y todas esas cuestiones que sí lo tiene China y que le está diciendo a China que pues si no merma este problema que tienen ellos allá, pues los va a seguir castigando. Así es. Pero creo que esa guerra va a ser una guerra bien complicada. ¿Colombia no podría salir ganando de pronto de esa guerra? No tenemos la fuerza, doctor Luis Hermes. No, yo me refiero económicamente, estoy hablando. ¿No podemos salir ganando?
con ese con las bloque. exportaciones, importaciones. No creo, porque es que tampoco nosotros podemos diversificar los productos tan rápidamente como quisiéramos. Es decir, Canadá tiene unas relaciones comerciales en relación de productos, China con relación de productos y el mismo México con relación de productos que nosotros no podríamos llegar a suplir masivamente. Seguramente sí casos particulares, pero no de manera masiva. Entonces no creo que las cifras fueran muy ganadoras a nivel global. Seguramente un par de empresarios se podrán beneficiar, pero no necesariamente como país. Aquí tenemos una nota del doctor Garbira que quiero que la escuchemos, ya que estamos cerrando. Quiero que escuchemos esto que manda el doctor Garbira sobre lo que está pasando en el mundo. Y esta última parte para que la podamos mirar en estos últimos minutos. Yo quiero que escuchemos este audio que envió el doctor Garbira que está fuera del país. Por favor, ¿lo pueden colocar allá en el BTR? Los colombianos recientemente deportados por el gobierno de Donald Trump no fueron tratados como lo contempla la ONU y el derecho internacional. No hubo debido proceso y los derechos humanos fueron pisoteados. La reclamación del presidente Gustavo Petro se basó en la dignidad de los seres humanos y en la Carta de Derechos Humanos en lo interno y en lo externo, y en la negación del derecho a la circulación sin ser juzgadas las personas. Solo aplicaron la xenofobia y el racismo extremo. Y la concepción kantiana que tiene el presidente sobre la humanidad para circular por el planeta, el presidente Petro conceptúa como sujeto político a la humanidad, que debe ser respetada como el componente principal del derecho internacional. Es decir, no solo los turistas pueden transitar por cualquier país sin muros que los agobien, es la humanidad la que merece respeto y no ser discriminados o eliminados como los habitantes de Gaza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, denuncia que en el preámbulo que también es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta, o sea, en la Carta de la ONU, Carta Fundacional, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Basta leer los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En pleno siglo XXI el mundo conoce y ha venido presenciando la construcción de murallas de contención para no dejar avanzar a los vecinos, con el fin de separarlos, excluirlos, segregarlos y al final matarlos. Empezando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes construyeron el muro de Varsovia para aislar a los judíos, confinarlos, maltratarlos, reducirlos y luego deportarlos a 5 campos de concentración, como el de Treblinka. Al finalizar esa abominable guerra, el muro de Berlín se construyó a fin de separar 2 poblaciones bajo la bipolaridad desprendida de los acuerdos de Yalta y de Potsdam. También vemos hoy fronteras resguardadas por ciclópeos muros levantados entre la India y Pakistán, entre Kuwait e Irak, la barrera entre Uzbekistán y Afganistán, en medio de las 2 Coreas, paralelo 38,
en Chipre, dividida en dos, y también entre Serbia y Angola, en Macedonia, el muro de Anilí en Italia, y el muro o valla inmensa de la frontera mexicana. Son casi 70 muros en el mundo, todos con el argumento de la defensa nacional para evitar el paso de actores armados, terroristas, guerrilleros, fundamentalistas, militantes islámicos, invasores, inmigrantes indeseables, refugiados, bajo la visión de la amenaza a la seguridad ciudadana y laboral. Esto es xenofobia y racismo puro. Estamos ante la neobarbarización de las relaciones por la inutilidad de los linderos territoriales para separar los espacios estatales, la disfuncionalidad de la soberanía y la inoperancia del derecho internacional público. Bueno, ese era nuestro subdirector, el doctor Alberto Ramos Garvirá, dando su expresión sobre el problema de los migrantes. Para que no quede lugar a dudas con los televidentes, cuando lo irracional se impone, no es el triunfo de un político, es la muestra de que estamos fallando como sociedad. Tener cerca o más de 70 muros en el mundo que dividen las fronteras no es racional, no debería ser, no es el deber ser. Digamos que en eso, doctor Luis Hermes, estamos totalmente de acuerdo. Lo que estábamos diciendo hace un rato es que no podemos estar de acuerdo con las formas de un gobierno y con el manejo que se le dio, pero desde luego no podemos estar de acuerdo con una política migratoria que trate además a los países que hemos sido aliados durante años, los empecemos a tratar como verdaderos enemigos de un momento para otro, porque hay un cambio en un gobierno, ¿no? Recordemos que hay políticas de gobierno y hay políticas de Estado. Normalmente las políticas o las relaciones internacionales con Estados Unidos las hemos manejado como políticas de Estado y no como políticas de gobierno. Por eso se dice que Colombia siempre tiene una relación bipartidista con los Estados Unidos. Entonces, eso es irracional y no podemos estar de acuerdo con esa irracionalidad. Pero obviamente ante una irracionalidad hay que contestar con vehemencia, pero a través de las formas diplomáticas, porque es que usted ha inventado, para eso se inventaban las formas diplomáticas hace un montón de años y todos los países, por suerte, las tenemos. Y yo agrego algo más. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, primeramente, el hecho de trasladarse de una nación a otra nación está consagrada en la misma ONU y en la relación de los derechos humanos se considera que cualquiera puede, porque el derecho de transitar de un país a otro, eso no es un delito, no es un crimen, porque ese es un derecho humano y está consagrado en la Carta de la ONU. En el año 1948 se dejó muy claro que uno puede transitar a cualquier país, establecerse y volver y restablecerse si así lo desea en su propio país. Y eso está considerado allí. Y que eso no es un delito, porque por el contrario de ser un delito es un derecho. Y además cuando la persona migra por razones de hambre, por razones de necesidad de trabajo, Seguridad. por razones de seguridad personal y familiar, por persecución política, pues no pueden haber condiciones de que se lo aprecie, porque allí son relaciones que están de Estado marcados y directamente configuradas en los derechos universales que se consideran entre todos los países del mundo. Pero la política de gobierno, que es la que establece Trump, está haciendo que saque a Raimundo y todo el mundo de su país. No es política de gobierno, porque está en contra de lo que tienen los mismos códigos de los Estados Unidos. El mismo Trump es descendiente de europeos, sí, que se establecieron allí, que fueron migrantes. Estados Unidos es un país de migrantes. Claro, pero lo peor es que también el mismo secretario de Estado también es de descendencia cubana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando usted mira, Estados Unidos es un país de migrantes. Es un país que de migrantes. Lo que nosotros
Pero, es decir, le hacemos saber al presidente, es que hay que tener sindéresis en hacer las cosas. Pienso que si la gente ya venía, había podido tener alguna forma para poder reclamar. Pero lo que pasa es que la forma en que lo hizo pudo poner en peligro, yo eso comparto, algunas situaciones difíciles con nuestro mejor socio. Yo no estoy en favor de los Estados Unidos. Pienso que el presidente tuvo dignidad en hacer que eso ocurriera, pero lo haya podido haber hecho de otra manera. Eso es todo. Y tiene la legitimidad, la potestad para hacerlo, pues, como lo hizo la presidenta de México, que es de la línea política del presidente Petro. Bueno, doctor José Julián, como Se acabó siempre, el tiempo. ya se acabó, usted que estaba bañado, hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes. José Julián, otra vez reintégrese a la plantilla de los politólogos que lo necesitamos acá. Esto le hace muy bien, ya sabe usted por cuántos canales se difunde este programa que nosotros estamos haciendo, una parte en vivo y en directo y otra vez que se retransmite 3 veces más este programa Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias. Pues doctor Luis Hermes, muchísimas gracias por la invitación. A los televidentes espero que se hayan divertido como nosotros, porque el mundo de la política es apasionante y tiene que ver con absolutamente en todo. Y aquí a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muy buenas noches, gracias por permitirme ingresar a sus hogares nuevamente. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde está su hijo, su hija, sus hijos. Si no sabe, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos, se nos está perdiendo esta juventud. Converse con sus hijos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.